Muy buenos días, chicos. Vamos a recordar nuestro temita trabajado, o mejor dicho, la continuación de nuestro tema, que es la entrevista parte 2, ¿ok? Ayer estábamos conversando, recuerdan, sobre un personaje que en forma general llama mucho la atención, ¿verdad? Es un héroe para muchos niños. De repente no comparten mucho las niñas, no es de su agrado, pero en algún momento por ahí habrán visto alguna película del personaje que vamos a trabajar, ¿ok? El personaje elegido fue Spider-Man. Antes de comenzar a hacer la entrevista, yo debo conocer un poquito sobre este personaje, por lo cual vamos a escribir algunas de sus cualidades, según lo que conocemos, por lo que vemos, ¿sí? Por lo que vemos en las películas. ¿Por qué me piden un personaje imaginario, ¿ok? Este personaje animado llamado Spider-Man, no lo he colocado entre paréntesis, hombre araña. ¿Qué cualidades tiene? Lucha por la justicia, defiende al más débil, es valiente y simpático, ¿ok? Son cualidades que destaca en, en sus películas cuando vemos cómo trabaja este personaje, ¿ok? Luego vamos a ver lo que elegí, ¿no? Ya elegí al quien voy a entrevistar, que es Spider-Man, y vamos a escribir un tema, como pueden ser varios también. ¿Qué te gustaría tú, si tuvieses la oportunidad, qué te gustaría preguntarlo? ¿Qué te gustaría conocer sobre este personaje, ¿no? Sabemos que es valiente, sabemos que lucha por la justicia, sabemos que defiende al más débil, etcétera. Pero ¿qué hace en sus pasatiempos? ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es su trabajo? ¿No? Cosas que a uno le gustaría conocer y gracias a la entrevista le podemos plantear ciertas preguntas, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña presentación. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy, verdad? Si lo tienes frente a frente, ¿verdad? Él podría responderte, pues súper bien, ¿no? Gracias. Con ustedes ya haces tu presentación, ¿no? El mejor superhéroe de la historia, Spider-Man, es decir, Peter Parker, porque es el nombre de este personaje, ¿no? El cual fue picado por una araña y luego sale un nuevo personaje que es el justiciero, el valiente, ¿verdad? Que defiende al débil, en este caso, Spider-Man. Luego continuamos y vamos a elaborar preguntas según los pasos de la entrevista, ¿ok? Inicio, desarrollo y final. Aquí voy a colocar preguntas. ¿Qué puedo preguntarle al inicio? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿No? En el desarrollo voy a profundizar un poquito más. Puedo preguntarle, ¿eres una persona sociable? ¿No? Si han visto la película, se darán cuenta por qué planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué materia era tu preferida en la escuela? ¿O qué ocurrió después de la picadura de la araña? ¿No? Y como pregunta final podría plantearle, ¿seguirás luchando contra el crimen o habrá un momento en que deje de luchar contra el crimen y defender a los más débiles, ¿no? De repente dice, no, ya no, ¿verdad? Ya no va a continuar con eso. Entonces, son preguntas que uno les va a plantear a este personaje para conocerlo un poquito más. Luego vamos a hacer nuestro primer borrador, tomando en cuenta las preguntas que realizamos y vamos a plantear nuestra entrevista. Buenos días, señor Peter Parker. ¿Cómo te sientes hoy? ¿No? Él va a responder, muy bien, gracias. ¿Qué hace en sus tiempos libres? Bueno, no tenía tiempos libres para divertirme, responde Spider-Man, ¿no? ¿Eres una persona sociable? Le pregunta el periodista. Yo no era muy sociable, responde Spider-Man. Me gusta quedarme en casa y estudiar, pero en la universidad comencé a formar amigos y en mis ratos libres salía con ellos. El periodista le pregunta, ¿qué ocurrió después de la picadura de la araña? Spider-Man responde, tras la picadura de la araña decidí luchar contra el crimen. Y para terminar, el periodista lo agradece, muchas gracias por sus respuestas. El público quedará encantado, ¿no? Le dice eso porque esto va a estar escrito en un diario, el cual va a salir la entrevista hacia este personaje Spider-Man. Luego me piden como paso final ordenar, mejorar mis preguntas, revisar algunas cosas, ver qué vale, qué no vale, editarla, escribirla de la mejor forma y más ordenado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ir por partes, ¿no? Voy a colocar ahí al entrevistador.
Buenos días, señor Peter Parker. Gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo te sientes hoy? Y Peter Parker responde, muy bien, gracias. El entrevistador dice, todos nos preguntamos, ¿qué hace en sus tiempos libres? Peter Parker responde, bueno, no tenía tiempos libres para divertirme porque no me agrada salir. El entrevistador pregunta, ¿eres una persona social? Peter Parker responde, yo no era muy sociable, me interesa mucho la ciencia, quedarme en casa y estudiar, pero en la universidad comencé a formar amigos y en mis ratos libres salía con ellos, sin dejar de ser quien era y graduarme. El entrevistador pregunta, ¿qué ocurrió después de la picadura de la araña? Peter Parker responde, tras la picadura de la araña decidí luchar contra el crimen bajo la enseñanza que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y mientras pueda, seguiré luchando contra el crimen y defender a los débiles. El entrevistador le menciona lo siguiente, muchas gracias por su respuesta, el público quedará encantado. Y así termina esta entrevista, ¿no? El cual hemos colocado al entrevistador y al personaje Peter Parker, es decir, Spider-Man, ¿no? Respondiendo cada pregunta que plantea o formula el entrevistador. ¿Ya, chicos? Acá les voy a presentar otro ejemplo de una entrevista realizada al Premio Nobel de la Literatura Peruana Mario Vargas Llosa. El periodista pregunta, disculpen, ¿de dónde le viene esa capacidad para recordar tantas cosas, no? Mario Vargas Llosa responde, no creas, recuerdo las cosas que tienen que ver con mi trabajo, las muy personales o familiares, y olvido muchísimas más de las que recuerdo. A todos nos pasa, responde él. Periodista dice, ¿el Perú siempre está presente en usted? Vargas Llosa responde, claro, las experiencias básicas, que son las de formación de la personalidad, las viví en el Perú, responde él. El periodista pregunta, o menciona, con más de 80 años, usted nunca ha dejado de escribir. Y Vargas Llosa responde, no, ni voy a parar. Y coloco risas entre paréntesis porque mientras se realizaba estas preguntas, esta entrevista a Mario Vargas Llosa, pues al responder aquello que preguntó el periodista, pues él lanza una carcajada, ¿no? Y en mi texto, el cual estoy escribiendo en mi entrevista, también coloco entre paréntesis risas, ¿no? Porque él le dio risa al momento de responder esta pregunta, ¿no? Que no va a parar de escribir por más edad que tenga, ¿ok? El periodista dice, ¿cree que ya cumplió todos sus sueños? Vargas Llosa responde, no. Todavía no. Aún espero el próximo libro que escriba sea el mejor y que la muerte me encuentre escribiendo, dice, ¿no? El periodista, para finalizar, menciona muchas gracias por el tiempo concedido en esta extraordinaria entrevista, ¿no? Un apretón de manos y termina la entrevista al Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa. ¿Listo? Ahora, con estos ejemplos puedes guiarte para ahora tú hacer tu entrevista. Vas a escribir una entrevista en tu cuaderno de lenguaje. Vas a realizar la entrevista a tu papá o a tu mamá o a algún otro pariente que viva cerca o que esté en tu casa. ¿Sí? No, no quiero que vayas lejos, ¿ah? No te estoy pidiendo eso ni que busques algún personaje, no. Vas a realizar 10 preguntas. Pueden ser relacionadas a la profesión de tus papás o el de la familiar que esté cerca de ti, ¿no? En qué destacan tus papás o parientes u otro tema, ¿sí? El personaje va a ser tu papá, tu mamá o otro pariente, ¿está bien? Vas a escribirlo en forma ordenada, ya te he dado dos ejemplos, el de Spider-Man de Peter Parker y como el de Mario Vargas Llosa, ¿ok? Vas a seguir los pasos trabajados, ¿sí? Recuerda que es un diálogo, va a haber el entrevistador, que vas a ser tú, ¿no? Y el entrevistado, que va a ser tu mamá, tu papá o ese pariente a quien has elegido. Vas a hacer tus preguntas y ellos van a responder. Entonces en tu cuaderno va a estar planteado, ¿no? Tus preguntas con las respuestas de la persona a quien estás entrevistando, ¿sí? Si por ahí tu papá es un doctor, ¿no? Entonces planteale preguntas como por ejemplo, ¿quién te guió a emprender esta carrera, a estudiar esta carrera? ¿Cuántos años duró tu carrera en estudiar? Etcétera. Como también puedes preguntarle cosas personales, ¿no? Porque se estoy pidiendo 10 preguntas, ¿no? ¿Cómo conociste a mi mamá, a mi papá? Plantea las preguntas
Chicos, yo sé que ustedes pueden, habrá cositas por ahí que quieran preguntar a la mamá, al papá o a este pariente que has elegido, ¿ok? Es un diálogo, pregunta y respuesta, ¿ok? Al final vas a dibujar a tu entrevistado, a tu mamá, a tu papá o al pariente que has elegido. Si tienes una fotografía, pégala, no hay ningún problema, ¿ok? Si no, simplemente dibújala y decóralo bonito. ¿Ya, chicos? Hasta ahí terminamos con lo que es la entrevista. Nos vemos, cuídense mucho, bye bye.